Llevaba menos de un año casado con Gardenia cuando su príncipe azul regresó al país. Me criticó por todos los medios e incluso me dio una enorme sorpresa. No puedes darme lo que quiero. ¿Por qué no me liberas? Acepté el divorcio, cambié mi nombre, comencé desde cero y 5 años después finalmente saqué mi empresa a bolsa. Para expandir el negocio, volví a la ciudad A. Nunca imaginé que, al salir del edificio de la empresa, una niña pequeña me abrazaría de repente. «¡Papá!», gritó. Su voz resonó por todo el garaje subterráneo. Capítulo 1. La niña parecía tener unos 4 o 5 años, una edad en la que un niño no es completamente ignorante, y estaba seguro de no haberla visto nunca. Pero de ninguna manera podía usar la fuerza con una niña pequeña. Además, era el estacionamiento del edificio de oficinas donde se encontraba mi empresa. Nos acabábamos de mudar, y todo el edificio estaba lleno de mis empleados, socios y asociados. «Pequeña, ¿cómo te llamas?» «No tengo una hija tan grande como tú», dije, frotándome las sienes. Después de pensarlo, solo pude subirla al coche primero. «Me llamo Vicky. Eres mi papá. Te he visto en el teléfono de mamá», dijo la niña, inflando las mejillas y mirándome con evidente desagrado. «¿Y quién es tu mamá?», pregunté con una sonrisa amarga. Gardenia me miró de reojo, como si mi pregunta fuera increíblemente estúpida. Todo mi cuerpo se estremeció al surgir los recuerdos como una inundación rompiendo una presa. En la universidad, había amado secretamente a Gardenia durante 3 años. Ella era la célebre belleza del campus de la Universidad G, nacida en una familia privilegiada mientras yo era solo una estudiante pobre que vivía de becas. Durante el entrenamiento militar, me desmayé por hipoglucemia. Gardenia me llevaba 1 año y se ofreció como voluntaria en la enfermería. Cuando me entregó un pañuelo con un ligero aroma a gardenias, se quedó de pie contra la luz, hermosa como un ángel. «¿Estás despierto?», preguntó al verme con la mirada perdida. Extendió la mano para secarme el sudor frío de la frente. «Ya estás bien. Estás en la enfermería». «Gracias», balbuceé, y tras una pausa añadí, «Señor». Era un poco ridículo. Era amable con todos, pero me enamoré perdidamente de ella. El amor secreto es un campo de batalla entre 2 personas. Solo para ver a Gardenia de lejos, me uní a su club y participé en las actividades organizadas por su facultad. Pero siempre la observaba desde lejos porque ya tenía un amor de la infancia, alguien que encajaba a la perfección con su pasado. Después de graduarme, con la ayuda de mi tutor, mi proyecto consiguió financiación y fundé una pequeña empresa tecnológica. La familia de Gardenia pasó por momentos difíciles, su novio la abandonó y se fue al extranjero, y ella acabó trabajando de recepcionista en mi startup. Años de sentimientos reprimidos finalmente se desataron y comencé a perseguirla. Entonces, una noche, después de drogarme y emborracharme, se convirtió en mía y aceptó mi propuesta. Gardenia no me quería, pero como todo estaba hecho, pensé que seguiríamos así, ni bien ni mal, y que algún día podría aceptarme. Hasta que 1 año después, Gardenia me traicionó por su exnovio. Mantuvieron una aventura en secreto, e incluso filtró documentos confidenciales de uno de los proyectos más importantes de mi empresa. Mi empresa no solo entró en crisis cuando el proyecto fracasó, sino que también me acusaron de robar el código fuente principal. «Te aprovechaste de mí mientras estabas borracho. Me arruinaste, así que yo también te arruinaré a ti», me gruñó Gardenia a través de los barrotes del centro de detención. Incluso ahora, recordar esa mirada me da escalofríos. Miré a la niña que se parecía un poco a Gardenia, con los pelos de punta. «No soy tu papá. Sal del coche. Haré que mi asistente te lleve a casa o llamaré a la policía para que te lleven», amenacé con frialdad. Vicky parecía asustada. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas al instante. Pero yo ya estaba decidido. Le envié un mensaje a mi asistente para que bajara y se la llevara. Al ver que las lágrimas eran inútiles, Vicky abrió lentamente la puerta del coche y salió, volviendo la cabeza una y otra vez mientras mi asistente la acompañaba. Solté un largo suspiro y me consolé en silencio. «Walter, ya no eres el Noé de antes. Ya moriste una vez. Ya no puedes volver atrás». Capítulo 2.
Antes me llamaba Noé. Como el cruel personaje secundario de alguna historia cliché, mi familia estaba compuesta por un padre alcohólico, una madre ludópata y yo, destrozado. Tras entrar por fin a la Universidad G, me escapé de casa y viví con miedo constante, esforzándome al máximo. Aparte de mi amor secreto por Gardenia, nunca había hecho nada inmoral ni imperdonable. Esa vez, sin embargo, me emborraché, y el alcohol estaba adulterado. Nunca supe por qué Gardenia apareció en mi habitación, ni tuve tiempo de averiguar quién había echado algo en mi bebida. Antes de eso, Gardenia siempre había respondido a mi insistencia con indiferencia. Por mucho que me explicara, se negaba a creer que me habían tendido una trampa. Aún así, aceptó casarse conmigo. Aunque el proceso distaba mucho de ser ideal, aunque me malinterpretara. Siempre creí que el tiempo revelaba el verdadero corazón de una persona. En público, Gardenia siempre era cálida y radiante, como una brisa primaveral. Todo el que la conocía caía rendido ante su belleza y dulzura. La gente decía, Noah, qué suerte tienes. Yo solo podía sonreír con amargura. En privado, Gardenia tenía el temperamento de una niña rica y malcriada. Exigía lo mejor en todo: comida, ropa, necesidades básicas. Esperaba que la sirvieran con creces, y la presión económica sobre mí era inmensa. Como me sentía culpable, nunca le respondí, por mucho que me insultara. Poco a poco, su sarcasmo verbal se convirtió en violencia física. Lo soporté todo en silencio, en la superficie, bien vestido y pulcro, con el cuerpo cubierto de moretones. Quizás mi sumisión la complacía. A veces, cuando le apetecía, me pedía que la sirviera en la cama. Pero ni siquiera eso estaba bajo mi control. En cuanto se sentía satisfecha, me echaba de la cama a patadas y me lanzaba anticonceptivos a la cara con asco. Asqueroso. Alguien como tú sería el gigoló más pésimo del mundo. Sentía que mis pecados no merecían ese castigo, pero lo hecho estaba. Solo podía soportarlo. Al fin y al cabo, de niña, mi padre me pegaba y me regañaba cada vez que se emborrachaba. Quizás simplemente nací barata, insensible, dura, y de todos modos, con pocas probabilidades de morir. Cuando la empresa finalmente empezó a mostrar cierta promesa, la actitud de Gardenia hacia mí se suavizó. Ese día, inusualmente, vino a mi oficina con una botella de vino, con una expresión de amabilidad poco común. En esa oficina abarrotada, pasamos una noche de indulgencia desmedida. Unos días después, la policía llamó a mi puerta, diciendo que mi código principal había plagiado el de la familia Reyes y exigiendo mi cooperación con la investigación. El proyecto fracasó, la liquidez de la empresa se quebró y pronto se volvió insostenible. Pero no me faltaban pruebas para cambiar las cosas. No podía salvar la empresa, pero al menos yo no iría a la cárcel. Solo estaría agobiado por las deudas. Inesperadamente, cuando mi padre se enteró de la noticia, sufrió una hemorragia cerebral y quedó paralizado. Mi madre finalmente salió de la sala de Mahjong y vino a verme al centro de detención, delgada como un esqueleto. Mamá, no pasa nada. Siempre te ganaba. Piensa que ahora eres libre, le dije después de días sin dormir bien. Mi madre no le prestó atención a mi condición, solo divagaba sobre lo dura que había sido su propia vida. Noah, es tu verdadero padre. No me importa, debes pagar para salvarlo, gritó mi madre como si yo fuera un villano imperdonable. No dije nada. Sálvame. Pero, querida madre, ¿quién iba a salvarme? De alguna manera, mi madre logró contactar con Gardenia. Gardenia vino a verme, trayendo a Simon con ella. Capítulo 3. Dijeron que si renunciaba a cualquier posibilidad de cambiar las cosas y aceptaba obedientemente esta pérdida silenciosa, les darían una suma de dinero a mis padres, y yo tampoco tendría que pagar mis deudas. Noah, tu pequeña empresa es algo que puedo aplastar con un movimiento de dedo, dijo Simon con desdén, con la mano aún en la cintura de Gardenia. Te atreviste a tocar a mi mujer. Este es el precio. Solo necesitas cumplir 1 año y estarás libre. Eso ya es un trato para ti. Si no, por lo que me hiciste, serían al menos 3 años, dijo Gardenia mientras se acurrucaba contra Simon, mirándome con desprecio. Desde que nos casamos,
¿Alguna vez te he tratado mal? ¿Por qué me traicionaste? Casi pierdo el control como un perro callejero empapado y miserable. Me negué a renunciar a la atracción, hasta que Gardenia vino a verme a solas. Déjalo ya. La gente como tú, por mucho que te esfuerces, no son más que hormigas que la familia Reyes puede aplastar a patadas. Si no hubiera perdido mi virginidad contigo y me hubiera casado con un miembro de la familia Reyes, mi familia habría tenido la oportunidad de recuperarse y yo podría volver a mi antigua vida. Ahora estoy embarazada. Sin ti, no habría terminado así. Ya me arruinaste. No arruines también a este niño. No puedes darme la vida que quiero. ¿Por qué no me dejas ir? Gardenia se llevó una mano al bajo vientre, donde crecía una nueva vida. No era tan narcisista como para pensar que el niño era mío. Era mucho más probable que fuera una moneda de cambio para que se casara con Simón Reyes. Al final, incapaz de soportar las rabietas histéricas de mi madre y el golpe de este embarazo inesperado, firmé el acuerdo de divorcio, intercambiando un año de prisión por un poco de paz y tranquilidad. Mientras cumplía mi condena, mi padre murió. Mi madre quedó sepultada bajo una montaña de deudas de juego. Cuando los acreedores fueron tras ella, se cayó de un edificio intentando esconderse y murió. Sin nadie que reclamara el cuerpo, la llamada no tuvo más remedio que dirigirse a Gardenia. Tras mi liberación, intenté preguntar dónde estaban las cenizas de mi madre. Lo único que recibí a cambio fue su respuesta burlona de que las habían tirado sin más en un basurero, seguida de una seca exigencia de que no volviera a contactarla. Me dejaron completamente solo. Me cambié el nombre a Walter, creyendo que todo podía empezar de nuevo. Nunca imaginé que la repentina aparición de esa niña volvería a sumir mi vida en el caos. Por suerte, tras llegar a la ciudad A, el trabajo se acumuló rápidamente. En poco tiempo, me olvidé de Gardenia y de la niña, y me sumergí por completo en mi trabajo. Jefe, llamó mi asistente a la puerta. Pase. ¿Qué pasa? Levanté la cabeza de la montaña de contratos, rezando para que no me trajera más papeles para firmar. No tienes que mirarme con tanto resentimiento. Yo tampoco quiero hacer horas extras, dijo. Mi asistente se llamaba Luna. Era compañera de clase del mismo curso y me había seguido desde que empecé mi negocio. Cuando me cambié de nombre y me mudé a la ciudad C, me la encontré por casualidad mientras visitaba a unos familiares. Así fue como volvimos a trabajar juntas. Jaja, era tan obvio. Me reí secamente. Dijo Luna encogiéndose de hombros. No es por trabajo. La niña de la última vez se coló en la empresa. Es demasiado pequeña, nadie la vio en medio del caos. Está esperando en la sala de reuniones de al lado. Yo me encargo, suspiré y me levanté, caminando hacia la sala de reuniones. Vicky estaba sentada allí obedientemente, bebiendo la leche infantil que Luna le había dado. Nunca entendí bien por qué a Luna, que ya tenía 27 o 28 años, le gustaba tanto beber leche infantil. «Papá», gritó Vicky cuando me vio. «Aclaremos esto primero, no soy tu padre», interrumpí rápidamente. «Y bien, ¿puedes decirme por qué te colaste aquí? Mamá no está en casa». «Tenía hambre», dijo Vicky, con tono agraviado. «Entonces, ¿por qué no la llamaste?», pregunté. «Mamá, no le gusta que la llame. Está con el tío Reyes», dijo Vicky bajando la cabeza, con los puños apretados contra el dobladillo de su ropa. «¿Tío Reyes? Simón Reyes. ¿No llevaban ya tiempo juntos? ¿Por qué Vicky lo llamaba tío? Después de tantos años, ¿aún no se habían casado?». Al instante siguiente, me sentí asqueado de mí mismo. Que Gardenia estuviera casada o no me incumbía. «Si tienes hambre, deberías ir a un restaurante, no interrumpir mi trabajo», dije, de mal humor y con tono pesado. «Lo siento». Vicky rompió a llorar casi al instante. «Hoy es mi cumpleaños, pero mamá fue a hacerle compañía al tío Reyes. No tengo dinero y tenía mucha hambre, así que vine a buscarte». Me di cuenta de que su ropa estaba un poco sucia, sus zapatos tenían un agujero. Solo sus trenzas estaban bien hechas, atadas con una goma de Stitch, la favorita de Luna. Gardenia nunca veía anime. Probablemente Luna le había rehecho las trenzas,
pues debió de sentir lástima por la niña. Vamos. Te llevaré a comprar un pastel y luego te enviaré a casa, dije por fin, con el corazón ablandándose a mi pesar. De acuerdo. Vicky dejó de llorar y me tomó la mano con cuidado. Capítulo 4. Vicky se portó muy bien. La llevé a una pastelería al azar, y ella, obedientemente, se sentó allí comiendo pastel. No pude evitar pensar en Gardenia, no porque aún sintiera algo por ella, sino porque todo parecía extrañamente irreal. Esta era la niña que había parido, la pequeña que ya había cambiado mi vida antes de estar completamente formada. ¿Odiaba a Vicky? Quizás sí. Quizás el primer segundo que la vi, cuando me di cuenta de que era hija de Gardenia, sentí asco por esta niñita. Pero para la segunda vez que la vi, ya había empezado a dejar atrás ese sentimiento. ¡Qué niña tan linda! ¿Estás jugando con tu papá? El camarero subió nuestro pastel al segundo piso y la acarició con cariño. SHH, él no es mi papá, explicó Vicky. Antes de que el camarero empezara a tratarme como a una traficante de personas, decidí sacar mi tarjeta de presentación y señalar el edificio de oficinas de enfrente. Lo siento, soy su padre. Está haciendo un berrinche. La asusté diciéndole que ya no la quería, y ahora me han quitado mi estatus parental. Aquí está mi tarjeta. Trabajo enfrente. Señor, no se preocupe. Se parecen tanto, se nota que son padre e hija, dijo el camarero con una sonrisa. Me sentí un poco incómodo y volví a sentarme, avergonzado. Tío, ¿cómo te llamas? Al cabo de un rato, Vicky ya había comido hasta saciarse y me miró tímidamente con esos ojos grandes. Mi nombre es Walter. ¿Entonces realmente no eres mi papá? No estoy del todo seguro. Lo siento, pero legalmente hablando, no creo ser tu padre. Pero justo ahora, tu madre debería haberte enseñado a no andar con desconocidos, o podrían secuestrarte y venderte. Claro que no te vendería, pero tampoco quiero que me confundan con un traficante de personas. Así que sí, mentí, pero no estuvo bien, y no deberías aprender de ello. Me devané los sesos intentando explicarme mientras Vicky me miraba con sus grandes ojos parpadeantes. De hecho, aunque había intentado ignorarlo todo, Vicky solo se parecía a Gardenia en los ojos. Todo lo demás en ella era prácticamente una copia exacta de mí. Simon era mestizo. Vicky no se parecía en nada a él. Biológicamente hablando, probablemente yo era su padre. Tío, mentir es una habilidad que los humanos deben aprender para sobrevivir, dijo Vicky de repente muy seria. ¿Por qué? Pregunté confundido. Porque mamá lo dice. Sobre todo los hombres, si no mienten, no pueden sobrevivir, respondió Vicky. Esto es una locura. ¿Qué demonios te ha estado enseñando Gardenia? Sentí que me iba a doler la cabeza. Ya terminé de comer. Gracias por pasar mi cumpleaños conmigo, tío. No te molestaré más en el trabajo. Adiós. Vicky se encogió de hombros, saltó de la silla y estaba a punto de irse. No, espera, ¿a dónde vas? La grité. A casa. Claro. Si no, ¿dónde se supone que voy a dormir esta noche? Vicky me miró como si fuera idiota. Te llevaré. En cuanto dije esas palabras, me arrepentí. Vicky era la hija de Gardenia. Si la llevaba a casa, sin duda me encontraría con Gardenia. Maldita sea. No debería estar diciendo palabrotas delante de una niña, pero, sinceramente, toda esta situación era un desastre. Después de 30 segundos de lucha interna, metí a Vicky en el coche y conduje hacia casa de Gardenia. Tío, te ves muy nervioso, dijo Vicky. No. El tío está un poco cansado. Te llevaré a casa y luego probablemente no nos volveremos a ver. Te deseo una vida feliz, Vicky. Admito que estaba nervioso. La idea de enfrentarme a la mujer que una vez amé profundamente, que me había traicionado igual de profundamente y había dejado mi vida hecha un desastre, me hacía sentir mal por dentro. Sin embargo, por suerte o por desgracia, no vi a Gardenia. Adiós, tío. Me encantaría invitarte a tomar el té, pero no puedo levantar la tetera, dijo Vicky al abrir la puerta. El interior, desordenado y desolado, quedó completamente expuesto. Me sentí atormentado.
Este era el apartamento que Gardenia y yo compartimos como hogar conyugal, uno que no había reclamado durante el divorcio. Nunca imaginé que ella todavía viviera aquí, y desde luego no esperaba que pareciera poco menos que un vertedero. ¿Sueles estar sola en casa? Debería haberme dado la vuelta e irme, pero no pude evitar preguntar. Sí. Mamá dice que no, pero creo que a su novio no le gustó. Así que, cuando se va con el tío Reyes, me quedo sola en casa, asintió Vicky. Walter, eres un completo idiota. Me maldije por dentro y, con bastante rudeza, entré en casa de mi exesposa y empecé a limpiar el desastre. Como mínimo, una niña pequeña no debería vivir en un entorno así. Lo hacía por la niña, no porque aún me importara Gardenia. Capítulo 5. Cuando nos casamos, compré un apartamento a escondidas de mis padres y lo puse a nombre de Gardenia. Ja, qué pequeño apartamento de 2 habitaciones. ¿Y crees que esto es suficiente para complacerme? Gardenia puso los ojos en blanco dramáticamente al mudarse. Lo siento, pero al menos así no tenemos que pagar la hipoteca, dije, frotándome las manos con torpeza. La boda había sido inesperada y no había tenido mucho tiempo para prepararme. Aparte de este apartamento, ni siquiera habíamos tenido una boda en condiciones. Oh, Gardenia resopló enfadada, y luego metió toda su ropa de lujo y sus bolsos en el armario de una sola vez. En poco tiempo, el armario estaba lleno, así que el dormitorio de invitados también se convirtió en su vestidor. Como no quería compartir cama conmigo y el dormitorio de invitados estaba a rebosar de ropa y bolsos, pasé casi todas las noches después de casarme durmiendo en el sofá del salón. Más tarde, desapareció casi la mitad de su ropa y bolsos. Luego, la sala recibió un nuevo sofá de cuero de diseño italiano con cojines de lana y varios cojines mullidos. ¡Qué chatarra de mal gusto! Solo muebles de esta calidad son dignos de mí, dijo Gardenia con orgullo, con la barbilla en alto, sin explicar dónde habían ido a parar su ropa y bolsos. Así que mi lugar para dormir cambió de categoría, de un sofá de tela barato, como de una casa en miniatura, a un sofá caro que valía aproximadamente 1/3 del apartamento. Una startup siempre está ocupada. A veces estaba tan agotada que ni siquiera me molestaba en cenar, me desplomaba dormida en cuanto llegaba a casa. Aunque Gardenia trabajaba de recepcionista en mi empresa, siempre marcaba la hora de salida y nunca me esperaba. Pero nunca se saltaba una comida. Incluso si tenía tanto sueño que mis párpados se peleaban, ella me despertaba de una patada y me obligaba a preparar la cena. Si te mueres de hambre, es tu problema. Todavía tengo que comer, dijo Gardenia, poniendo los ojos en blanco de nuevo. Pero estoy muy cansada. ¿Puedes dejar de molestarme y pedir comida para llevar tú misma? Espeté irritada, medio dormida, una de las pocas veces que perdía los estribos con ella. ¡Qué cara! ¿Cómo te atreves a gritarme? Gardenia me miró furiosa. Pero incluso enfadada, seguía siendo hermosa, y yo nunca había podido resistirme. Y, sinceramente, en el fondo, siempre había sido una jovencita mimada que jamás había movido un dedo. Así que me levanté obedientemente y preparé con eficiencia una comida que se veía bien, olía bien y sabía bien. No es que estuviera presumiendo de mis habilidades culinarias, Gardenia era simplemente muy quisquillosa y difícil de complacer. Comía muy poco y rechazaba las sobras, así que solía terminar con casi todo lo que dejaba. Si tu pequeña y cutre empresa quiebra, probablemente aún podría sobrevivir como chef, dijo Gardenia. No fracasará. Este proyecto tiene mucho futuro. No te preocupes, algún día seguro que te conseguiré un lugar más grande y mejor para vivir, sonreí. Ojalá que sí, respondió con una expresión un poco extraña. En ese momento, no le presté atención a esa mirada extraña. Después de todo, aunque tenía mal carácter, aún podía sentir que, en algún lugar bajo sus acciones, cambiar el sofá, obligarme a cocinar y comer, había al menos un atisbo de preocupación por mí. No me quería. La primera vez que nos acostamos, lloró desconsoladamente. Había pensado en entregarme si de verdad no lo soportaba. Pero después de que dejó de llorar, aceptó casarse conmigo. Así que ella hiciera incluso esto ya era bastante bueno. Incluso me sentía un poco agradecida. Para alguien como yo,
que venía de una familia profundamente disfuncional, poder tener un hogar era un sueño. ¿No es así el matrimonio? Un hombre y una mujer. No es perfecto, pero es manejable. A medida que mi empresa se volvía cada vez más ajetreada, Gardenia también empezó a desaparecer con más frecuencia. A veces no volvía a casa en toda la noche, y cuando yo estaba desesperada por la preocupación, me tranquilizaba con dulzura. Cariño, solo salgo a divertirme con mis amigas. No te enfades, dijo Gardenia con un tono coqueto. Suena patético, pero en aquel entonces estaba completamente enamorado de ella. Tras cerrar un trato importante, le compré con entusiasmo un collar de oro. Pero esa noche, seguía sin volver a casa. ¿Por qué nunca vuelves? Me quedé toda la noche vigilando el regalo y las rosas y finalmente no pude evitar preguntarle. ¿Qué? ¿Sospechas de mí? ¿Quién te crees que eres para decirme dónde puedo ir? No olvides tu lugar. ¿De verdad te crees cualificado para meterte en mis asuntos? Espetó Gardenia, visiblemente también de mal humor. Tuvimos una pelea brutal, en la que Gardenia me gritaba sobre todo. Mi forma de resistencia fue mudarme a mi pequeña oficina. Claro, a Gardenia no le importó. Ya no soportaba enfrentarme solo a ese apartamento vacío. ¿Quién hubiera pensado que la primera vez que bajó la cabeza para apaciguarme también traería consigo la botella de alcohol que me destrozó por completo? Capítulo 6. Después de limpiar el apartamento, ya había faltado al trabajo medio día entero y estaba oscuro afuera. Por suerte, las costumbres de Gardenia no habían cambiado mucho. Conseguí encontrar la ropa de Vicky sin mayor dificultad entre los montones de trastos. Tras asegurarme de que pudiera ducharse sola, le pedí que se lavara bien y se pusiera ropa limpia. Luego abrí el refrigerador y tiré más de una docena de huevos de 16 meses atrás, brócoli mohoso y salsa de chile caducada. Después, bajé a comprar ingredientes frescos y volví a subir para empezar a cocinar. Tío, eres increíble, dijo Vicky, sentada a la mesa y elogiando los fideos de larga duración que preparé. ¿De verdad? Sonreí con amargura. Era una habilidad que había aprendido de su madre. Sí. La comida de mamá siempre es terrible. O está demasiado salada o usa azúcar en lugar de sal, dijo Vicky con un puchero, como una adulta, con la cara llena de desdén. Era una princesa. No sabe cocinar, dije. Las princesas también saben cocinar. Eso depende de si quieren. Pero mi mamá no sabe cocinar, dijo Vicky con mucha seriedad. Comer no te calla. Date prisa y come, o se te enfriará, dije, sin saber si reír o llorar. Justo cuando estaba a punto de comerme el otro plato, de repente se oyó un clic en la puerta. La puerta se abrió. ¡Mamá! Vicky saltó de la silla y corrió emocionada hacia la entrada. ¡Piérdete! Pero la voz que llegó primero no fue la de Gardenia, era una voz grave y masculina. Una voz que jamás olvidaré. Una voz que me hizo picar los dientes de odio. Tío Reyes. La voz de Vicky temblaba, teñida de lágrimas, mientras se alejaba torpemente de la puerta. Asustaste a Vicky. La ira me subió de los pies a la cabeza. Me acerqué a grandes zancadas, bloqueando la entrada y fulminando con la mirada a Simon Reyes. J.E., ¿cómo te llamabas? ¿Noah? Simon estaba claramente borracho y llevaba la gardenia inconsciente colgada del hombro. Walter, respondí con frialdad. TCH. A Simon no le importó. Se burló e intentó entrar a empujones. Disculpa la brusquedad, pero no pareces muy bienvenido en esta casa, dije, negándome a moverme, mirándolo fijamente a los ojos verde claro. ¿Y qué demonios eres? ¿No te bastó con golpearte entonces, y aún te atreves a aparecer por aquí? Simon agarró la cara de Gardenia y la obligó a levantar la cabeza. Gardenia, tu encanto no se ha desvanecido. Este tipo ha vuelto arrastrándose hacia ti. ¿Eh? Gardenia se vio obligada a levantar la vista, aún sin despertar del todo. Ese rostro. Pensé que no lo olvidaría jamás. Pero en ese momento, ni siquiera podía reconocer a la persona frente a mí. Estaba extremadamente delgada, con el rostro cubierto de un maquillaje recargado y llamativo, pero aún así no lograba ocultar sus mejillas hinchadas y amoratadas ni sus ojeras exageradas. Gardenia,
Me quedé paralizada. Esto no se parecía en nada a la orgullosa y hermosa Gardenia de mis recuerdos. Dijo Simon con desdén. ¿Qué? ¿Te alegra ver a tu antiguo amor? ¿Quieres acostarte con ella? ¿Qué momento? Ya me aburrí de ella. 1.000.000. Te la vendo. Ya basta. Bájala y lárgate, dije, tapándole los oídos a Vicky. Si no, llamaré a la policía y denunciaré a un conductor ebrio que también intenta hacerle daño a mi exesposa y a mi hija. Simón rió levemente. No insistió más, tiró a Gardenia a un lado y se fue. Tío, ¿qué le pasa a mamá? La carita de Vicky estaba empapada en lágrimas mientras se aferraba a mi ropa con pánico. No llores, no llores. Mamá está enferma. El tío Reyes la trajo a casa. Ahora cuidémosla juntos. Bueno, respiré hondo e intenté mantener la calma. Vicky era muy sensata. Se daba cuenta de que mentía, pero era una niña dispuesta a tolerar las mentiras de un hombre. Así que, obediente, fue a buscar una toalla húmeda y le limpió la cara a Gardenia con suavidad. Después de desmaquillarla, finalmente confirmé que esa persona era Gardenia. No parecía estar viviendo bien. Debería haber sido satisfactorio ver a alguien que me traicionara viviendo mal, pero no me sentía nada feliz. Solo tenía un pensamiento en la mente: si se veía así, ¿qué clase de vida había estado viviendo Vicky? Los niños se duermen temprano. Después de convencer a Vicky para que se durmiera, me senté sola en el sofá, el mismo en el que había dormido durante un año entero, esperando a que Gardenia despertara. No estarás planeando hacer una buena acción anónimamente y luego irte en silencio, ¿verdad? Gardenia suspiró, ya no fingiendo estar dormida. Tenemos que hablar, dije, mirándola, sorprendida de encontrar mi corazón completamente tranquilo. Es tu hija, dijo Gardenia, mirándome fijamente. Puede que no lo creas, pero solo puede ser tu hija. Simon tiene azoospermia, no puede tener hijos. ¿Qué intentas hacer exactamente? Por supuesto, podía ver que Vicky era mi hija. Vale, lo admito. Dejé que Vicky viera tu compañía a propósito y luego fui a buscarte, dijo Gardenia, pasándose los dedos por el pelo, ajustándose el collar de oro alrededor del cuello, y luego sacando un cigarrillo y encendiéndolo. El humo se extendía en espirales por el aire. Seguía siendo de una belleza impresionante. Ya no parecía una gardenia en flor, sino una rosa que ya se estaba pudriendo por las puntas. ¿Así que quieres que reconozca a la niña? Pensé que algo andaba mal conmigo, pero aún así tomé el cenicero y se lo tendí. Sí. Si se queda conmigo, estará arruinada, dijo Gardenia con una sonrisa triste. ¿No dijiste entonces que quedarse conmigo sería lo que la arruinaría? Me burlé. Mi culpa, dijo Gardenia con calma. Lo siento. No lo acepto, respondí. Entonces parece que no hay nada más de qué hablar. No te acompañaré. Gardenia se encogió de hombros, aparentemente indiferente a mi negativa. No acepto tu disculpa, pero la niña ya no puede quedarse contigo. Dilo, ¿qué condiciones quieres? No me moví, mirándola fijamente. Walter Lynn. Tu nuevo nombre suena bien. ¿Por qué Lynn? Recuerdo que el apellido de tu madre era Lu, dijo Gardenia, cambiando de tema en lugar de responder. Después de salir de prisión, mi mentora me contactó por su cuenta. Dijo que creía en mí y me apoyaba para empezar de nuevo. Así que cuando cambié mi nombre, usé su apellido. Gardenia asintió. Terminó lentamente su cigarrillo y lo apagó. Mañana a las 10, le traeré los documentos a Vicky. Trae tu carné de familia y tu documento de identidad. Nos vemos en la oficina de asuntos civiles. Eso es todo. Fruncí el ceño. Eso es todo. Se llama Vicky y su apellido es Son. Puedes cambiarlo a Lynn si quieres. Gardenia se encogió de hombros. Espero que mañana sea la última vez que nos veamos. Por supuesto, dije. Me levanté, me ajusté el traje ligeramente arrugado y salí de la casa. No pregunté por las heridas de Gardenia ni por su vida de estos últimos años, porque aparte de esa niñita encantadora, nuestras vidas ya no tenían nada que ver. Ojalá la próxima separación fuera definitiva. Adiós para siempre, a la mujer que una vez amé profundamente,
odié profundamente y por la que ahora ya no me importaba en absoluto. Adiós, Gardenia. Capítulo 7. A las 10 de la mañana siguiente, esperé en la entrada de la Oficina de Asuntos Civiles, como habíamos acordado. Sin embargo, incluso después de que el personal se fuera a almorzar al mediodía, Gardenia seguía sin aparecer. Maldita sea. Regresé a mi coche, con el pecho lleno de rabia por haber jugado conmigo. De repente, sonó mi teléfono. Era Luna. Hola, respondí, frotándome las sienes con cansancio. Jefe, algo pasó. Tienes que venir a casa de Gardenia ahora mismo, dijo Luna con urgencia, colgando antes de que pudiera preguntarle más detalles. Regresé corriendo al apartamento de Gardenia. Había una cinta policial en la entrada, la puerta estaba abierta de par en par y el lugar estaba lleno de gente dentro. Hola, señor Walter, ¿correcto? Un policía se acercó y me saludó. Sí. Disculpa, ¿qué pasó y dónde está mi hija? Asentí. Enseguida trajeron a Vicky. Sin decir palabra, se arrojó a mis brazos. Esto es lo que pasó, explicó el agente. Alguien dio la alarma de incendios, diciendo que salía humo de la cocina. Cuando entramos, vimos que la niña tenía hambre e intentó cocinar, pero no sabía cómo apagar la estufa. Sin embargo, durante la investigación, encontramos a su madre en el dormitorio. Ya había fallecido. La causa preliminar de la muerte es una sobredosis de drogas. Sus familiares han sido notificados. La niña llamó a su asistente, la señora Luna. Al llegar, dijo que usted es el padre de la niña, así que le pedimos que se pusiera en contacto con usted para que viniera a recogerla. Entiendo. Gracias. ¿Puedo llevarme al niño primero? Este lugar no es muy adecuado. Claro. Pero por favor, no te vayas de la ciudad por ahora y mantén el teléfono encendido. Con Vicky en brazos, salí del edificio con Luna, abriéndonos paso entre la multitud de curiosos. Después de subir al coche, decidimos ir primero a casa de Luna. Estaba más cerca y podríamos descansar un rato. Cuando te dije que era su padre, le lancé una mirada de reojo a Luna y le pregunté. Es idéntica a ti. Si no te conociera desde hace tantos años, habría sospechado que eras una especie de padre cabrón de esas novelas web de fugas con pelota, dijo Luna, como si fuera natural. ¿Qué pelota? No lo entendí. Huir embarazada, añadió Vicky. Es una especie de novela online. Vicky, ya no puedes leer esas tonterías. La regañé, inquieta. Gardenia estaba muerta. ¿Cómo había pasado esto tan de repente? ¿Y cómo se suponía que iba a explicárselo a Vicky? Tía Luna, ¿dónde está mi mamá? Preguntó Vicky por Gardenia. ¿No te lo dije ya? Mamá se hizo detective. No podemos molestarla por ahora, dijo Luna mientras nos llevaba de vuelta a su casa, un lugarcito acogedor con 3 habitaciones y sala, con 2 gatos dentro. Ah. Vicky no hizo más preguntas y se fue a jugar con los gatos. Luna parecía bastante orgullosa. Lo decía ella misma. Los niños siempre se distraían con los gatos, sobre todo los suyos. Eran audaces, amaban a la gente y se llevaban de maravilla con los niños. Jefe, siéntate con Vicky. Yo voy a cortar fruta. Le estaba profundamente agradecida. Luna era increíblemente perspicaz, se dio cuenta de que necesitaba tiempo para pensar. Tío Walter, mi mamá está muerta, ¿verdad? Preguntó Vicky de repente. ¿Tú? Yo. No, solo está cansada. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar a tiempo. Nadie deja de respirar cuando duerme. La vi esta mañana. No te preocupes, ya sabía lo que era la muerte cuando falleció mi abuelo. Pero, tú no eres mi papá, y mi mamá también murió. Siento que ya nadie me quiere. Tío Walter, deberías buscarme un orfanato decente. Vicky tenía los ojos rojos. Sus palabras eran de una madurez desgarradora. Yo. Se me quebró la voz. Soy tu papá. Lo siento. Anoche, tu mamá y yo ya lo hablamos. Se suponía que te traería a verme hoy. Estaba a punto de... Las lágrimas resbalaban sin control. En un mundo donde creía estar completamente sola, todavía había una niña unida a mí por la sangre. Estuve tan cerca de llevármela,
de dejarla vivir una vida sin preocupaciones. Entonces, ¿por qué la vida tenía que obligarla a pasar por todo esto? Vicky, escúchame. Yo era el exmarido de tu mamá. Nos separamos por problemas de pareja. En ese entonces, no sabía que existías. No es que no te quisiera. ¿Cómo es posible que seas una niña que nadie quiere? Tu mamá esperaba que pudieras vivir conmigo. ¿Y tú? ¿Te gustaría venir a vivir con papá? Papá, dijo Vicky en voz baja. Tengo ganas de llorar un poco. ¿Puedo llorar? Extraño a mamá. Sí, claro que puedes. Abracé a mi hija con fuerza, sintiendo como si me estuvieran destrozando el corazón. Cuando Luna regresó de cortar fruta, Vicky había llorado desconsoladamente y se había quedado dormida en mis brazos. Encontré esto en casa de Gardenia, dijo Luna, sin molestarse en consolarme, y casualmente me arrojó una unidad USB. En el interior había registros de cómo la familia Reyes había incriminado a la empresa de Gardenia en aquel entonces, junto con evidencia de que Simon Reyes obligaba a empleadas jóvenes, traficaba drogas, dirigía juegos de azar ilegales y organizaba sexo en grupo. Gardenia había sido engañada por él y no había vivido bien, pero también había engañado a Simón. Una pieza tras otra. Incluso se conservaron pruebas completas de mi propio caso de entonces. Suspiro. Claro, eso incluía el video de aquella noche caótica que pasamos juntos en la oficina. ¡Guau! Luna arqueó una ceja. No me lo esperaba. Eres impresionante, Walter. Cállate. Me ardía la cara. No podía entender cómo Luna, una mujer, podía estar más tranquila que yo viendo esto. ¿Por qué te sonrojas? Al menos ahora tienes pruebas para limpiar tu nombre, ¿no? Luna sonrió con una mirada inconfundiblemente sugerente. ¿Qué sentido tiene reabrir el caso ahora? Usar este tipo de video como prueba, prefiero que mi reputación se pudra para siempre. Espeté furioso y cerré el video. Quedaba un último archivo de audio en la carpeta. Sin pensarlo mucho, lo abrí. ¿Estás loco? ¿Quieres que drogue a Noah? Se oyó la voz de Gardenia. Suena divertido, ¿verdad? Busca un acompañante masculino para que entre y se salga con la suya, y yo sacaré a tu padre bajo fianza, dijo la voz vil de Simon. Simon, es un chico menor que yo. Te conseguiré el código que quieres muy pronto. ¿Por qué tienes que atacarlo así? Cariño, le gustabas cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Los hombres se entienden mejor entre sí. Sé perfectamente lo sucios que son sus pensamientos. Estoy en el extranjero ahora mismo, así que mejor mantente lejos de él. Está bien. Lo entiendo. No pude seguir escuchando. Mi mente se desplomó por completo. No me quedó ni un pensamiento. Así que lo que pasó entonces fue planeado por Gardenia. ¿Por qué? ¿Solo porque estaba enamorado de ella? ¿Qué hice mal para que alguien llamado Reyes jugara conmigo de esta manera? ¿Y Gardenia? Simón, vete al infierno. Rugí. Capítulo 8. A Gardenia nunca le gustó Noah, de principio a fin. Al principio, le gustaba su amor de la infancia, Simon. Pero para Simon, las mujeres no eran diferentes a la ropa. Después de que la empresa de Gardenia fuera absorbida por el grupo Reyes, Simon Reyes adquirió un control aún mayor sobre esta hermosa mujer. Lo único que realmente lo irritaba era esto. Durante una guerra de ofertas, el grupo Reyes perdió contra una pequeña empresa. Ese pobre y patético hombre, que siempre lo miraba con esos ojos asquerosos, terminó pasándolo por encima. Simon se volvió loco de celos. Le ordenó a su novia que se acercara a Noah, lo sedujera, lo drogara, solo para jugar con este joven. Pero pronto se dio cuenta de que Gardenia no había seguido su plan. En lugar de destruir a Noah por completo, se había acostado con él e incluso se había casado con él. Gardenia, ¿cómo te atreves?, rugió Simon. ¿Por qué no me atrevería?, dijo Gardenia con frialdad. No confío en ti. A menos que regreses al campo y te cases conmigo, no te ayudaré. Noah no le gustaba, solo lo estaba utilizando.